Buenas noches para todos y para todas. Nos place nuevamente tenerlos aquí en estas actividades por parte de la Corporación Equalitas, eh, en la cual pues tratamos de brindarle espacios académicos y de conocimientos a todas las personas que hacen parte de la página de la corporación. Y pues el día de hoy nos place y nos honra con su presencia la doctora Lidia Lozano. Recordarles que la doctora Lidia Lozano es médica de la Universidad del Quindío, especialista en psiquiatría de la Universidad Militar Nueva Granada. Además, tiene especialización en psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad del Bosque. Buenas noches, doctora. Buenas noches, John Howard, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, doctora, entonces la voy a dejar allí. No te escucho. ¿Me escuchas? Sí, señora, ya aparece No. su presentación en pantalla. Ok, perfecto. Arranco entonces, ¿cierto? Sí, Listo. señora. Vale. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar la noche de hoy sobre autoagresión en adolescentes. Esta charla la llamé como más allá de un criterio diagnóstico. ¿Mm? Quería empezar contándoles que la autoagresión o el autodaño ha recibido muchos sinónimos, muchas maneras de referirse a ella, ¿cierto? En inglés encontramos como self-injury, self-harm, self-cutting, self-mutilation, self-aggression. Bueno, en español hablamos de automutilación, autoagresión, autodaño, autoherida y consiste en producir intencionalmente heridas sobre el cuerpo. Muchas de esas heridas del cuerpo no tienen una intencionalidad suicida. Entonces, esas son las que vamos a enfocar el día de hoy, las autoagresiones sin intencionalidad suicida. En ocasiones hemos oído decir que esta es una práctica nueva, pero en realidad no lo es tanto. El primero que publicó oficialmente algo sobre la autoagresión fue Karl Menninger en 1935, cuando habla en su primer artículo sobre el autodaño. Y luego en 1938 publica su libro El hombre contra sí mismo. En El hombre contra sí mismo, él plantea el conflicto dinámico entre la destrucción y los impulsos constructivos que experimenta el hombre. Entonces él habla como el instinto vital se ve ahí opacado por el instinto de muerte o por el instinto de destrucción. Posteriormente, se empieza a hablar de ese tema un poco más. Y estos autores, Graf y Malin en 1967, reconocen la autolesión como un problema psiquiátrico convencional y se atreven a afirmar que las personas que se cortan son los nuevos pacientes crónicos de los hospitales. Es hasta 1987 cuando se publica el libro Cuerpos bajo la ciega, que escribe el psiquiatra Armando Favazza, cuando empieza a definirse la autoagresión y empieza a hacerse una clasificación de esta. Hay un segundo libro que es este que tenemos acá, Cuerpos bajo la ciega, autoagresión y modificación del cuerpo en la cultura y psiquiatría, que es la segunda edición del libro. En este libro, Favazza nos plantea que hay automutilaciones culturalmente sancionadas y las divide en prácticas y en rituales. Dentro de las prácticas incluye los tatuajes y las perforaciones en el cuerpo, y dentro de los rituales incluye las modificaciones del cuerpo dentro de un marco tradicional. Refleja la historia y las creencias de una sociedad. Dentro de estos rituales podríamos encontrar los alargamientos del cuello que se encuentran en algunas tribus indígenas, donde se ponen varios collares en la medida que van creciendo para estirar o alargar el cuello, o platos en la parte inferior del labio para que sea más prominente. Otra de las prácticas son las conocidas prácticas en la China antigua,
con los pies de las niñas para que impedir pues, su crecimiento normal del pie. Fabasa clasifica en los años 70 las autoagresiones patológicas. Recuerden que las anteriores son las culturalmente aceptadas y estas son las consideradas patológicas en tres grupos. El primero es las autoagresiones mayores, que son las que provocan una desfiguración permanente. Entonces, se trata de mutilaciones de órganos e incluso de extremidades. La autoagresión estereotípica, que se caracteriza por ser repetitiva. La más común encontramos el golpear la cabeza contra la pared, que la podemos ver comúnmente en personas con deficiencias cognitivas o chicos con esquizofrenia o con autismo. Y las autoagresiones superficiales, dentro de ellas las más comunes están los cortes y las quemaduras o las incrustaciones. La autoimplantación o la incrustación, que es, como su nombre lo dice, incrustar elementos bajo la piel. Este es un estudio que hicieron algunos ortopedistas y encontraron estos hallazgos en sus pacientes. Entonces, miren cómo estos son objetos metálicos, hay uno incluso plástico que está dentro de la piel del paciente. La edad de aparición de las autoagresiones está entre los 14 y los 24 años. La forma más común de autolesionarse es cortarse la piel. Más o menos entre el 70 y el 97% de las personas que se autolesionan se cortan. Los golpes pueden presentarse en un 21 a un 44% y las quemaduras en un 15 a un 35%. Cabe aclarar aquí que muchas veces no es una única forma, es decir, algunas personas que se cortan también pueden golpearse o golpearse y quemarse, es decir, puede haber más de un método de autolesión. Entre las personas que se autolesionan, un alto porcentaje pues usa más de un método y son duraderas a lo largo de la vida. Tengo aquí algunas frases de algunos chicos adolescentes que se han autolesionado. Pienso que las narrativas son importantes porque nos permite escuchar de boca de los chicos como el momento en el que lo hacen o cuál es su explicación. Este chico dijo lo siguiente: en el colegio estaba peleando con unos amigos, entonces yo rompí un vidrio y lo mastiqué y me rompí aquí un poquitico la lengua. Me llamaba la atención este relato es de un niño de 10 años que se agrede con un vidrio, lo mastica, se lastima la boca, pero él lo ve como algo curioso, más no le da la relevancia que de repente le damos nosotros aquí como adultos o como las personas que trabajamos con la salud mental. Otra persona, en cambio, lo cuenta, este es un adolescente, un chico más grande, de 14, y dice: cogí una hamaca y en el huequito metí la cabeza, me solté y quedé ahorcado, mi madrastra fue la que me salvó, la intención era matarme, la intención cuando me corto es sentir el dolor y nada más. Entonces aquí esto lo traje para señalar un poco que a veces las personas tienen autoagresiones con intencionalidad suicida y otras veces existe la autoagresión sin intencionalidad suicida, pero también es común que coexistan. Es decir, yo puedo tener una persona que inicialmente se autoagrede y termina en un suicidio, o personas que tienen ambos comportamientos, los comportamientos que atentan contra su vida y los comportamientos de autoagresión sin intencionalidad suicida. La autolesión es un problema clínico común, pero tiene unas dificultades. Yo pienso que la principal dificultad es que es poco entendido y que despierta sentimientos ambivalentes en la salud de los profesionales, constituyendo una difícil prueba para la relación médico-paciente. Esta frase la encontré en un libro y la traje textual, pero yo quiero añadirle un poquito, y es que también despierta sentimientos ambivalentes en la familia, en los amigos, en los profesores, en los directivos del colegio, en muchas personas, porque por un lado sentimos
un poco de angustia cuando vemos que nuestro chico, sobre todo si es un adolescente, se está autolesionando y a la vez nos da un poco de rabia, ¿sí? A la vez es un poco de frustración porque hace eso. Y muchos se apresuran a pensar que es un intento de manipulación o que es por hacernos daño. Incluso muchas frases que les dicen a los chicos es como, ¿usted por qué me hace esto? ¿Mm? Como si hubiese una intención de que a través de la autoagresión yo lastimo al otro, ¿sí? Entonces, esto ha generado muchas dificultades en el manejo y en nosotros mismos como profesionales de la salud porque nos sentimos frustrados al ver que estas conductas se hacen repetitivas. La autoagresión no suicida se ha asociado con un gran número de trastornos mentales, incluyendo la esquizofrenia, la tricotilomanía, los trastornos de personalidad, los trastornos de conducta alimentaria. Cabe anotar aquí que los trastornos de conducta alimentaria muchas veces, independientemente de si es anorexia o es bulimia o trastorno por atracones, puede coexistir la autoagresión. Es importante revisar las partes que quedan cubiertas por la ropa. Estamos a veces acostumbrados a que la autoagresión se da en los antebrazos, pero también encontramos conductas autolesivas que van cubiertas por la ropa, en piernas, en abdomen. En los trastornos por abuso de sustancias se ve muchas veces la autoagresión, las quemaduras con los cigarros, en el trastorno de estrés postraumático, en el trastorno explosivo intermitente. También se ven en el retardo mental, en algunos trastornos neurológicos, genéticos, en trastornos del neurodesarrollo. La autoagresión no suicida la vamos a considerar más que como un diagnóstico aparte, como una conducta, ¿sí? Si la analizamos como una conducta, podemos intentar entenderla. Una de las funciones de esa conducta para los adolescentes es la evitación experiencial, la evitación de la emoción. Hay una emoción que es tan difícil de sentir para mí que prefiero evitarla. Y una forma de evitar sentir esa emoción tan intensa que está llegando es la autoagresión. Los chicos lo describen como un escape a las emociones no deseadas. Aquí traigo, este también es parte de una narrativa de un chico de 11 años que dice lo siguiente: me corté porque perdí las evaluaciones y me autocastigué. En vez de que ellos me castigaran por el colegio, yo dije, soy un tonto, soy un torpe porque me equivoqué en esa cosa tan fácil. Me corté con la tijera aquí, señala, porque estaba perdiendo las evaluaciones y sabía que si seguía así perdía logros, me daba rabia. Luego que me corté, me pasó, ya me calmé. Esto es un poco lo más difícil de manejar y es la sensación de calma después del corte. Y entonces dice uno, bueno, ellos están viendo que lograron esa evitación emocional que era lo que buscaban. Entonces es súper importante mostrar que la única consecuencia que importa no es esa inmediata, sino qué pasó después. Entonces, por ejemplo, en este caso, este chico estaba muy, muy afectado. Yo recuerdo muy bien la historia. La mamá de este chico había muerto unos meses atrás y el papá se encontraba enfermo. Entonces, él tenía sobre sí una carga grande que era aprobar el colegio porque veía el esfuerzo tan grande que estaba haciendo su papá de ayudar con su crianza, de seguir preparando la comida, de seguir trabajando, pagando el estudio del niño, pese a que estaba enfermo. Llevaba muchos meses enfermo y por tiempos estuvo hospitalizado. Entonces él tenía mucha rabia en lo que logró manifestar, pero probablemente tenía más cosas: angustia, preocupación por el estado de salud de su padre, tristeza por la muerte de su mamá. Es decir, había muchas cosas emocionales allí bajo esto que sucedió. Entonces, luego de esto pasamos a mirar las consecuencias a mediano plazo, y es que su papá, lejos de aliviarse, se preocupó mucho más, se angustió, en el colegio lo regañaron, entonces tuvo muchas más consecuencias negativas, luego se sintió culpable por haber preocupado a su papá. Entonces,
Aparte de esta aparente solución, termina siendo un problema más grande, esta evitación experiencial. Entonces, también les traje este caso para llamar la atención sobre que a veces concluimos a la ligera como trabajadores de la salud y podemos decir, no, pero es que no se hizo nada. Entonces concluimos ante la poca gravedad de la lesión que en realidad a esta persona no le está pasando nada, cuando sí hay muchas cosas detrás de esa autoagresión, que pudo ser un corte, un golpe contra la pared y que esconde muchas cosas emocionales que no sabe cómo gestionar y salen a través de la autoagresión. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que se encuentran en Internet sobre como cosas que ponen los mismos chicos. Entonces dicen ayuda. De alguna manera, esto no es que lo hagan para llamar la atención, pero sí es un pedido de ayuda. Cuando se producen las autoagresiones, detrás de ellas hay un sufrimiento, hay un dolor emocional, se dice que son gritos silenciosos. Yo no estoy bien. Lo que está manifestando esta sangre, este corte, es que hay algo difícil allí, es que hay algo que me está pasando. Entonces, ¿el para qué de la autoagresión? En algunos estudios con adolescentes lo que se ha encontrado es que eh, argumentan que la autoagresión la realizan para autocastigarse en respuesta a sentirse emocionalmente como embotados, entumecidos y con una necesidad de sentir. Otros dicen que cuando ven el corte o en la sangre, ven una representación física de su dolor emocional. Otros lo toman como una forma de sentirse en control. Otros buscan escapar de sus emociones negativas o desagradables. Otros buscan autoexpresarse o sentir alivio o para comunicar a otros cómo son las cosas de difíciles. La prevalencia es del 3.7% en estudios en púberes, entre los 12 y los 15 años en Estados Unidos. En estudios en Irlanda han encontrado una prevalencia del 9.1 en adolescentes y de ellos el 13.9 eran mujeres y el 4.3% hombres. En Italia, un estudio en adolescentes, en 234 adolescentes, arrojó como resultado una prevalencia de autoagresión del 41.9% de daño autoinfligido deliberado, con un 10.2% que reportaba 4 o más episodios de autoagresión, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Aquí es súper importante cómo los estudios notan que las autoagresiones son repetidas. Es decir, yo lo hago una vez y lo sigo haciendo. Y eso muchas veces lo que nos refleja es que hay algunos factores que están reforzando esa ocurrencia de las autoagresiones. En Colombia hay un estudio de prevalencia de conductas autolesivas en población con trastornos de conducta alimentaria que reporta un 22.6% y se destaca la comorbilidad entre el trastorno de conducta alimentaria y la autoagresión. Se hace énfasis en los traumas emocionales previos y las dificultades para el afrontamiento de ciertas circunstancias, al igual que para la expresión de las emociones en los adolescentes que asumen este tipo de conducta. Tengo aquí, hay otra narrativa, otra parte de la narrativa y dice esta chica, tomé la cuchilla que tenía y me agredí en la muñeca. Sentí alivio, así sabía que cuando fuera a ingerir algo iba a mirar mi muñeca y sabía que si lo ingería había una nueva cortada, así que pues así pasó. Después ya fue algo inútil, así que empeoró. Me agredí en la parte superior del brazo, me salió mucha sangre y las cicatrices se demoraron. Esta es una chica con un trastorno de conducta alimentaria, 15 años de edad, que usaba las cortes como control hasta el momento en el que se salen de control y se hace unas heridas grandísimas en el brazo y termina en el hospital con sus papás pendientes de ella. También con esta chica traje esta nota para reforzar un poco sobre el contexto.
esta chica se quejaba de que sus papás estaban mucho tiempo trabajando y ella estaba mucho tiempo sola, pero cada vez que se cortaba, lograba que sus papás la acompañaran, estuvieran con ella y se sentía querida. Entonces, miren que aquí, digamos que lo que podría decirse a la ligera es como, estaba llamando la atención para que la miraran, pero resulta que no es así. Lo que recomendamos a esta familia fue estén pendientes antes de que se corte, que ella no necesite cortarse para sentirse atendida, para sentirse acompañada y querida. Dentro de los factores de riesgo de la autoagresión, encontramos todo lo que tiene que ver con la violencia, el maltrato físico, el maltrato emocional, el abuso sexual. Este tipo de maltrato, cualquier tipo de maltrato, enseña al niño y al adolescente a que los problemas se solucionan a través de la violencia. Entonces, si yo veo cómo mis papás solucionan los problemas golpeándome o solucionan los problemas gritándome, entonces yo también voy a estar autorizado en solucionar mis problemas a través de la agresión. ¿Mm? Y hacen algo que los psicoanalistas llamaban la vuelta contra sí mismos. Yo no le puedo agredir al otro, pero me puedo agredir a mí. Otro factor de riesgo es este abandono real o percibido. Muchas veces estos chicos sienten que están solos, que si hablan con su papá o su mamá, ellos están tan ocupados que va a ser una real molestia y no quieren, entre comillas, estorbar, ¿sí? Entonces, así los papás estén dispuestos, el chico, el adolescente tiene la percepción de que no es así, de que en realidad están solos y que nadie los entiende. Otro factor de riesgo es el matoneo, la victimización entre pares. Este problema del matoneo escolar es algo que está yendo muy lejos, porque antes, digamos que el matoneo era exclusivamente en el lugar de la clase, físico o por aislamiento, que es el más común de los tipos de matoneo en mujeres, y ahora está siendo a través de las redes sociales. Entonces utilizan cosas como mandar críticas, humillaciones a través de las redes sociales. Y esto genera un gran dolor emocional en los chicos y una búsqueda de escapar de esa sensación que además de rabia y además de tristeza, les genera una enorme vergüenza el ser expuestos ante cosas como esta, como la red social. La insatisfacción corporal. Recuerden que los adolescentes están en una etapa de cambios y en una etapa en la que están afianzando su identidad. Entonces, hay cambios corporales en los púberes, ya lo sabemos todos. Al pasar a la adolescencia, el cuerpo va a ser distinto y es muy común que los chicos estén insatisfechos, confusos, sobre todo porque además los modelos que muestran de cuerpo son unos modelos muy complicados de alcanzar, sobre todo porque son de otras culturas. Nosotros tenemos las características propias de nuestros antepasados. Nosotros venimos de una mezcla racial. Entonces es muy difícil que tengamos la apariencia de un europeo, de una persona que tiene otros ancestros, otra genética, y resulta que estamos mostrándole a los chicos que hay que ser como son allá, como son los del otro lado. Y resulta que nosotros pues no somos así. El alcoholismo o la farmacodependencia de los chicos o de sus padres arroja a los muchachos derechito a situaciones como la autoagresión. La enfermedad mental de los padres es un factor de riesgo documentado para la autoagresión. En cuanto a la psicopatología, hablamos de que las conductas autolesivas se han asociado con problemas como victimización por pares, la negligencia en la crianza, el abuso sexual infantil, el apego inseguro, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, la insatisfacción de la imagen corporal,
un pobre desempeño académico, problemas de consumo de psicoactivos. Es decir, hay una gama súper amplia de trastornos que están asociados a la autoagresión. Es por eso que es muy difícil meter la autoagresión como dentro de un solo diagnóstico, ¿sí? Sino que es una conducta que nosotros consideramos una conducta problema, específicamente los cortes, que es lo que más está pues como en boga en este momento, lo que más se usa. La queja consciente de los jóvenes de sentirse vacíos y desdichados, incomprendidos y sin futuro, los lleva también a utilizar formas de comunicación difíciles de comprender para los adultos que están cerca. Hay una de las cosas que dicen los chicos es, mis papás están ahí, pero no tenemos nada que ver, no hablamos, no estamos juntos en el almuerzo, ellos están en su trabajo y yo estoy en mi habitación, cada uno tiene un televisor en el cuarto, entonces están todos lejos. A veces los chicos dicen frases como esta, no me entiendo, estoy bien, me río, me divierto, pero en el fondo siento un vacío que no desaparece aunque esté riendo a carcajadas. Esto puede ser visto a veces por los adultos como, pero realmente no le está pasando nada, yo lo veo reírse, yo lo veo divertirse, yo lo veo salir con los amigos, con la novia, con el novio. Entonces, ¿por qué se corta? Es que me la monta a mí, he oído decir a muchos papás. En realidad, los adolescentes tienen estos cambios conductuales y estos cambios afectivos que a veces nos dejan confundidos, pero en realidad cuando esto sucede no quiere decir que no haya un sufrimiento emocional. Hay unos mitos sobre las autoagresiones también que quisiera contarles para que los desmontemos. Por ejemplo, la herida no está tan mal, entonces el problema no es serio. Grave, no nos podemos dejar guiar por la intensidad de la lesión para poder decir qué tan mal está el paciente. La gente que se autohiere debería ser internada en una clínica psiquiátrica. Esto tampoco es cierto. Si todas las que se autoagredieran estuvieran internados, estaría internada una gran parte de la población. En realidad lo que se necesita es hacer un tratamiento y es enseñarle a las personas unas nuevas habilidades para identificar sus emociones, para etiquetarlas y para poderlas gestionar. Tercer mito, las personas que se autolastiman tratan de llamar la atención. Ya vimos que no es esa la función de la conducta. Que de paso a veces puede llamar la atención de la gente que los rodea, sí, pero no es esa la intencionalidad de la conducta. Los que se lastiman solo tratan de manipular a otras personas, padres, amigos, novios, etc. Es lo mismo que hemos estado hablando. No se trata de algo que yo le haga al otro, es algo que estoy haciéndome a mí mismo. Los que se autolastiman representan un peligro para otras personas, falso. Estas personas, por lo general, no le hacen daño a otras personas. Las personas que se autohieren no sienten dolor. Bueno, esto es un tema aquí de discusión, de debate. A veces dicen que no sienten dolor porque están en medio como de la adrenalina y en medio de esa adrenalina como que no hay la percepción del dolor inmediato, pero al rato claramente que sí sienten dolor. Y hay chicos que se cortan y cuando no tienen la adrenalina tan alta también dicen, sí, a mí me duele. Autolastimarse es un desorden de personalidad. Ya hablamos que no es así, no siempre. Algunas veces corresponden con unos rasgos de personalidad, pero no es una condición sin la cual no todo el que se lastima tiene un trastorno de la personalidad. Solamente las mujeres adolescentes se autolastiman, esto tampoco es cierto, los hombres también se lastiman, los adultos también se lastiman. El autolastimarse es un intento de suicidio equivocado, no siempre. Hay muchas veces las autoagresiones sin intencionalidad suicida, pero aquí hay que tener algo muy presente y es que se ha visto una asociación importante entre la autolesión y los intentos de suicidio. Es decir, que personas que se han autolesionado por un tiempo
pueden terminar haciendo intentos de suicidio e incluso suicidios consumados. Y el 10º mito es que no hay nada que pueda uno hacer para ayudar a alguien que se autolesiona. Eso también es falso. Sí hay cosas que se pueden hacer para ayudar a quienes se autolesionan. Entonces, si ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Una de las primeras premisas en qué hacer es escuchar sin juzgar. Muchas veces ni siquiera escuchamos, vemos el corte y lanzamos la crítica, el juicio y el sermón. De esa manera, pues no nos van a querer contar nada. Si yo logro callarme y escuchar, y el paso siguiente, prestar atención al lenguaje verbal y a la vez leer entre líneas, puedo darme cuenta qué le está pasando al adolescente, qué es lo que está sucediendo, qué lo llevó a utilizar esta conducta problema. Y este leer entre líneas también me permite ver cuáles son las emociones que están ahí en el evento de la autoagresión. Tercer paso que recomiendan, hacer equipo. Equipo familia, paciente, terapeuta. Recuerden que esto no es una guerra. No es la familia contra el paciente, ni el paciente contra el terapeuta. No, muchas veces en las consultas parece que así fuera, ¿no? Entonces yo llevo a mi hijo para que el doctor lo regañe. No, eso no tiene sentido. La idea es que todas las personas que estén rodeando al chico logren hacer un equipo para ayudarlo. Si lo que tiene es un problema con la gestión emocional, lo que necesitamos es enseñarle cómo gestionar esas emociones. Validar. Validar es comunicarle a la otra persona que sus experiencias internas son comprensibles desde su historia o desde su sentir. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la tendencia en esta cultura a invalidar las emociones. Entonces, ¿cuándo invalidamos? Cuando el niño se cae y llora y le decimos, no, 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 no llore, usted es un varón, usted es un macho, párese a ver, uno no llora por eso. Resulta que al niño le está doliendo y pues tiene derecho a manifestar su malestar o que le duele, ¿sí? Pero desde muy pequeños le estamos diciendo, no llore, ¿sí? Cuando le contamos a alguien, oiga, mire, terminé con mi novio, si va a estar triste por eso, usted no esté triste por eso. Si hombres es lo que hay, por ahí, caminen, nos conseguimos otro, vea, ahí hay hartos. Invalidamos esa experiencia emocional de la tristeza que a mí me da haber perdido esa persona. Yo tengo derecho a sentirme como me siento, triste, enojado. Eso no quiere decir que yo valide la conducta de agresión. Es decir, yo puedo entender que el chico se esté sintiendo mal. Puedo entender que no tenga las herramientas para lidiar con su emoción. Pero mi función es, entiendo tu emoción y te ayudo a hacerlo de otra manera, a lidiar con esa emoción de otra forma. Y es aquí donde aparece enseñar habilidades. Entonces, ¿qué necesito enseñarle? ¿Qué habilidades necesita un adolescente para poder dejar de cortarse? Número 1, poder identificar qué siente. Hay algo que está ahora, digamos que está haciéndose conciencia y es poder enseñar a los chicos a ponerle nombre a las emociones. Hace unos años salió esta película Intensamente, que a mí me encanta, porque le pone cara y le pone color y le pone expresión preverbal a la emoción. Entonces, desde pequeños necesitamos poder decirle, mire, esto se llama tristeza, esto se llama miedo, esto se llama ira. Y cuando tenemos esas emociones, a veces nos dan ganas de hacer ciertas cosas. Cuando tenemos ira, a veces nos dan ganas de gritar, de pelear, de pegar. ¿Y cuáles serían las consecuencias de hacer lo que la emoción me empuja a hacer?
Ah, no, pues es que si yo peleo me regañan, si es que yo tiro las cosas, pues también me puedo meter en problemas. Listo. Entonces, ¿qué hacer con esas emociones? ¿Cómo poder canalizarlas para no terminar actuando de una manera agresiva? Entonces le puedo enseñar al chico a distraerse, le puedo enseñar al chico a respirar, le puedo enseñar al chico a realizar una actividad física intensa que haga que su cuerpo se calme. Enseñarle a solucionar los problemas. Muchas de estas conductas de autodaño se generan cuando los chicos tienen problemas y como que el cerebro se nubla y resulta que no sé, no encuentro cómo solucionar el problema. Y como no encuentro cómo solucionar el problema, mejor me evado. No estoy. Si yo puedo enseñarle al chico cómo buscar varias alternativas para solucionar los problemas, si yo le enseño a pedir ayuda, a que en mí puede confiar, pues entonces probablemente la próxima vez que se vea como en la sin salida o que no encuentre la solución, va a poder pedir ayuda a su papá, a su profesor, a su amigo. Entonces, hay maneras de ayudar. DBT es la terapia dialéctica comportamental, que es la terapia que en este momento yo practico y nos enseña un poco todas estas habilidades. Y digamos que gracias a este programa de terapia dialéctica comportamental yo he aprendido mucho sobre autoagresión. Al principio los chicos llegaban y uno como que no sabe qué hacer como profesional en esto y a través de estas alternativas y de estas acciones hemos visto que hay mucha mejoría en los chicos. ¿Qué es lo que nos enseña esta terapia? Hay que reconocer la necesidad de flexibilizar y de balancear entre los polos opuestos. Por eso es el fundamento de la terapia. Tiene presentes los siguientes preceptos, que se los traje porque me parece que son chéveres y que los podemos aplicar para nuestros pacientes. Y es que ellos quieren mejorar. Nadie busca sentirse mal, nadie quiere sentirse triste, enojado, enfermo. No, quieren mejorar, necesitan probar, necesitan intentarlo, necesitan motivarse a cambiar. Puede que ellos no sean la causa de sus problemas, pero sí son quienes los que los tienen que resolver. Necesitan aprender nuevas conductas y necesitan aprender a moverse en los diferentes contextos. Otra cosa que dice es que los consultantes no fracasan y las terapias sí, y que necesitamos disponer de la tecnología para asistirlos y que esa es nuestra responsabilidad. Y que además nosotros como terapeutas y la familia necesitamos sostén, asistencia y colaboración. Es decir, una frase que ya dije hace unas diapositivas anteriores, esto no es de cada uno luchando en un pedacito, es un trabajo de equipo y es un trabajo colaborativo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctora Lida. Con mucho gusto, John Howard. Doctora, creo que hay unas preguntas aquí. ¿Estas autolesiones se dan en noviazgos de adolescentes? ¿Perdona? Es que preguntan que si las autolesiones se dan en noviazgos de adolescentes. Se pueden presentar en cualquier situación, cuando están de novios, cuando no están de novios. Es decir, lo que hablamos es que se pueden dar cuando se presentan situaciones conflictivas o situaciones que tienen dificultades para resolver. Entonces, una de las cosas que utilizan es la autoagresión para evitar la experiencia dolorosa. Entonces, digamos que sí, si hay una relación de noviazgo y la relación se complica, los chicos pueden acudir a esto. Pablo Gagliesi, que es el instructor principal para Latinoamérica de DBT, le llama a esto soluproblemas, y es que ellos intentan solucionar sus problemas a través de cosas como los cortes, y ese intento de solución termina siendo un problema más grande que el problema inicial. Listo, doctora. Acá hay otra que dice, ¿pueden empezar como un juego? Pueden empezar como una curiosidad, porque algo que sí se ha visto es que ven que hay otras personas que los hacen.
Entonces dicen, bueno, esto, yo creo que esto sirve porque esta otra persona lo hizo, entonces yo lo voy a hacer. Y pueden empezar como curiosidad. También pueden iniciar con estos retos. Hace poco vimos por las redes un reto de la tal ballena azul que tenía como uno de sus pasos la autoagresión. Entonces también puede ser visto así, como a que no lo hace. A ver, hágalo a ver si es que usted puede. Sí, también puede ser. Y hay mentes perversas que también están detrás de los chicos. ¿Mm? No sé si esta pregunta creo que ya su merced la habló. ¿Desde qué enfoque se podría intervenir en estas conductas? Creo que fue lo que habló ahorita de la... Sí, de la terapia dialéctica comportamental, sí. Digamos que el enfoque, pues miren, esa es la que yo recomiendo porque es la que manejo y conozco. Yo pienso que hay algo que se puede utilizar que nos trae la terapia y es la comprensión, la validación emocional e intentar comprender la conducta y no juzgarla. Estar cerca de los chicos, ayudarles a resolver los problemas, enseñarles a afrontar las dificultades, enseñarles a manejar sus emociones. Pienso que en eso podemos colaborar mucho todos, incluso los padres de familia, los amigos. Yo conozco chicos que les ayudan a sus amigos y les dicen, mire, cuando usted se sienta mal, llámeme, ¿no? Y yo hablo con usted y verá que le ayudo a sentirse mejor o por lo menos le cambio el tema. ¿Sí? Y los han ayudado bastante. Otra pregunta que dicen, ¿cuáles podrían ser las estrategias, actividades a implementar con niños, niñas y adolescentes que presentan autolesiones, que muchas veces son influenciados por sus pares, manifiestan dolor, con dolor se cura? Claro, eso es un poco lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las cosas a implementar? Enseñarles etiquetado de emociones, enseñarles gestión de emociones, enseñarles resolución de problemas. Hay algo que hace sentir muy bien los niños y los adolescentes y es pertenecer a grupos. Entonces, que pertenezcan a un grupo cultural, a un grupo deportivo. La actividad física hace que la relación con su cuerpo mejore y que yo no quiera dañar mi cuerpo, sino que yo entienda que mi cuerpo no es solo algo, no es solo el estuche, como diría Andrea Echeverry, sino que mi cuerpo funciona, mi cuerpo sirve para, mi cuerpo es capaz de hacer una voltereta, mi cuerpo es capaz de lanzar la pelota a la malla, mi cuerpo es capaz de subir la montaña, con mi cuerpo soy capaz de bailar, de abrazar a mis amigos. Es decir, dar un contexto distinto a nuestra corporeidad. ¿Mm? Acá hay otra que dice, ¿qué hacer si el adolescente se niega a recibir ayuda hasta el punto de tornarse agresivo? Sí, hay muchas ocasiones en las que los chicos se niegan a aceptar ayuda externa, ¿sí? En ese caso es muy útil trabajar con las familias y darle las pautas a las familias para acercarse. Y también pues conviene descartar que haya otras cosas, porque muchas veces cuando ellos están agresivos hay algo más, ¿no? O estamos frente a un chico con, con una enfermedad mental mayor, un trastorno depresivo mayor, un trastorno afectivo bipolar, o también puede ser que estemos frente a un consumo de sustancias que puede generar una irritabilidad grande en los chicos, ¿sí? Cualquiera de las tres. Listo, doctora, ya no hay más preguntas. Nuevamente, muchísimas Listo, gracias, doctora, por acompañarnos y a todos con los que estuvieron. muchísimo gusto, con mucho Entonces, gusto. hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao, feliz noche.